en las Escrituras, en la palabra del Señor durante este 2026. Así que, amados hermanos, antes de comenzar la lección, vamos a orar. Vamos a orar delante de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios, Señor, te damos gracias. Muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, en esta hora. Oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y ensalzado, Señor. Padre, que tu reino se establezca, Señor, en nuestras vidas durante este 2026, Señor. Que usted, Señor, Padre, cumpla su voluntad en cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están reunidos, Señor, y también en cada una de las distintas clases, Señor, de este lugar. Padre, oramos, Señor, para que usted también, Señor, en su misericordia, pueda sustentar a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en las pruebas, en las dificultades, Señor, en los apremios económicos, Señor. Y también oramos, Señor, para que usted, Señor, perdone nuestros muchos pecados, Señor, así también como nosotros perdonamos, Señor, a quienes Señor, tienen deudas con nosotros. Y, Señor, y queremos que tu gloria, Señor, sea manifiesta y que usted, a través de su Espíritu Santo, Señor, nos vaya enseñando tu palabra. Gracias, Señor eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre soberano de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy día comenzamos una nueva lección. Hoy día vamos a ver un hombre que fue, con la ayuda del Señor, un legado de fe y de discipulado. Timoteo. Así que, bien, seguimos la siguiente diapositiva. Durante el día de hoy vamos a ver, amados hermanos, que el texto bíblico va a estar en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 17. Ahí va a estar la base de la enseñanza del día de hoy. Y vamos a ver como una introducción cómo el discipulado bíblico es una obra que no es humana, sino que es una obra divina. También vamos a ver cómo en Timoteo, y también lo vamos a llevar a nuestras vidas diarias, cómo el discipulado comienza no en la iglesia, como muchos pensarán, sino que comienza en el hogar. Y vamos a ver cómo la madre de Timoteo, Eunice, y su abuelita Loida, fueron parte importantísima del discipulado que tuvo Timoteo. Y luego también vamos a ver la mentoría espiritual que tuvo Pablo, la influencia que tuvo Pablo en la vida de Timoteo, y vamos a ir finalizando ya en los últimos 2 puntos con que el fundamento principal de todo discipulado son las Sagradas Escrituras. Y ya finalizando con que todos, hermanos, somos discipuladores en potencia, no solamente los profesores de escuela dominical. Ya no es necesario que usted tenga un título teológico, sino que todos los creyentes somos discipuladores en potencia. Bien, vamos a ir inmediatamente al texto bíblico sobre el cual vamos a estar estudiando en esta mañana, en 2 Timoteo capítulo 3, del verso 10 en adelante, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La siguiente diapositiva. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esa es el base de la palabra de la enseñanza de hoy. Y vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver, amados hermanos, que el discipulado comienza en el corazón de Dios. Esto, amados hermanos, no es una iniciativa de la iglesia local, del pastor de turno o de alguien que se le haya ocurrido. No, esto es una iniciativa que proviene de Dios. Y es parte de la obra soberana de Dios, donde Él encarga a personas que son fieles a su palabra. ¿Para qué? Para que puedan formar a nuevos creyentes. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, la palabra de Dios nos habla de quién fue el que encargó el hacer discípulos a todas las naciones. Dice, y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice que se acercó y le habló a los discípulos diciendo, toda potestad, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que como iglesia hicimos el día de ayer, ¿cierto? Fue ese momento maravilloso donde nuestros hermanos bajaron a las aguas y dieron profesión pública de la fe en Cristo Jesús. El verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que la palabra del Señor, en primera instancia, nos dice, id. ¿Qué significa esto? Es no sé si mi hermana Florcita quiere, o si el hermano Roberto quiere. No, es un mandato, un imperativo, que nos encarga el Señor, no solamente a los discípulos, a los 12 discípulos que estaban ahí con Jesús, sino a toda la comunidad de creyentes. Y ese id, amados hermanos, estaba leyendo dentro de las raíces las cuales se escribieron, y tiene relación de ir por el camino enseñando. No es que solamente está enfocado a un solo lugar, como muchas veces pensamos. Hay veces que la comunidad de creyentes piensa que el discipulado solamente tiene que generarse aquí en la iglesia. Si bien nosotros tenemos una clase de discipulado, ¿cierto?, que es una bendición para los nuevos convertidos, pero también cada uno de nosotros, y lo vamos a ver más adelante, es un discipulador en potencia. Nosotros discipulamos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Es parte de lo que todo cristiano debe expeler por los poros. ¿Ya? Eso es parte también de la gran comisión, de ir a todas las naciones. Sabemos que hay hermanos que están encargados de misiones, ¿cierto?, de hacer discípulos. ¿Y qué es lo que es hacer discípulos, hermanos? Es hacer seguidores de Cristo. Y bautizándolos, como ayer, hermanos, fue esa expresión pública de la fe en Cristo. Fíjese que la palabra también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza no está situada ni cimentada en lo que yo como Roberto Peñailillo creo, o lo que yo pienso. No, la palabra de Dios está situada en la palabra escrita del Señor. No en mis pensamientos humanos, no en lo que yo creo, lo que pienso. Mira lo que yo opino acerca de lo que dice este texto. No, la palabra de Dios está situada en sí misma. Nosotros no podemos añadir ni complementar. Podemos ayudarle a entender lo que dice la palabra del Señor. Pero también, amados hermanos, no es solamente enseñar. Porque si así fuese, solamente los teólogos podían de alguna manera discipular. Pero no, el Señor en la Gran Comisión nos dice que todos nosotros tenemos que ir y ser discípulos.
como decía, no es solamente la enseñanza, amados hermanos, sino que también tiene que ver con la obediencia, que es lo que también nuestro pastor nos recarga también en cada predicación y nuestros hermanos también. Y esto tiene que ver con el señorío de Cristo. Ya, hermano, cuando hay una cosa que es importante que nosotros entendamos, primero que la obediencia no es la base de la salvación. ¿Te entiende eso? La obediencia no es la base de la salvación, es la fe en Cristo. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Es el fruto. No es porque yo haga más obras voy a ganarme el cielo. No. Porque la palabra de Dios también me dice que todas las obras que yo pueda hacer son como trapo de inmundicia delante de un Dios santo, puro y verdadero. Por lo tanto, no es por obras para que nadie se gloríe y pueda decirle, oh Señor, yo voy a alcanzar el cielo, Señor, porque mira cómo me comporto. No. El cristianismo no es así. Eso es el legalismo. Pero el cristianismo basa su fe en una persona que es perfecta, no como nosotros. En una persona que es perfecta y esa persona es Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros. Pero como decía, la obediencia sí es un fruto que es inevitable, hermano. Toda persona que dice profesar la fe en Jesús, como consecuencia, tiene que obedecer al Señor. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que se encuentra en la otra diapositiva. Amén. Gracias. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra en el creyente, amados hermanos. Qué importante es cuando el Señor nos llamó a su presencia, Él empezó a hacer una obra. Una obra. En algunos quizás fue un cambio rotundo, hermano. Fue algo que quizás al llegar el Señor a su vida, el Señor lo transformó de tal forma que usted dejó el alcohol, dejó el cigarro, dejó pues, las drogas y los vicios de este mundo. Porque así también el Señor ahora, ¿cierto? Pero también hay veces que la obra del Señor comienza poco a poco. Hay algunos que el Señor hace unos milagros maravillosos, pero en otros casos el Señor comienza una obra en el silencio. Poco a poco, el Señor. Y esa obra que comenzó el Señor cuando usted y yo nos convertimos, va a ser perfeccionada hasta el día en que Jesucristo vuelva por nosotros. Ya sea colectivamente, como lo estamos esperando, ¿cierto? O personalmente. El Señor va a obrar en usted y en mí, amado hermano, hasta el último día de su vida. Y acá nosotros no podemos decir, no, es que yo ya llegué a un cierto nivel de madurez, que yo ya no necesito ya ser enseñado. No, eso es vanagloria, orgullo, pedantería. Sino que cada día, por más que llevemos años en el Evangelio, o quizás podamos ser ancianos espiritual, siempre vamos a estar aprendiendo. Porque la palabra de Dios es tan gloriosa, es tan maravillosa, porque sigue transformando día tras día, tras día, tras día nuestras vidas. Y esa es la gloria de Dios, obrando en el creyente. Bendito sea el nombre del Señor, el que comenzó en vosotros. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el objetivo del discipulado. Todos seremos discípulos durante toda nuestra vida. Todos. No es que de la clase de discipulado se termina y termina el discipulado. No. Seguimos siendo discípulos acá
Yo sigo aprendiendo, todos seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. No terminaremos de ser discípulos hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es el objetivo del discipulado? Ahí está. Formar a Cristo en cada creyente. Que el Señor pueda formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. No hay otro motivo. No es ese que usted va a estar en el discipulado para aprender solamente más, para recabar una información intelectual. Exacto. Sino que nosotros tomamos la información, la palabra de Dios, y el Señor comienza a obrar en nuestras vidas, a trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para formar a su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo diciendo ahí en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está el objetivo. Cristo pueda ser formado en usted y en mí. Ese es el objetivo del discipulado. Permiso. Se me seca la boca. En segundo lugar, formar a Cristo en el creyente como Salvador y Señor. Y esto es importante, hermano, dice. En la Biblia no existe la idea de recibir a Cristo solamente como Salvador, pero no como Señor. Nosotros generalmente cuando hacemos el llamado a aceptar a Cristo, no lo hacemos solamente para que la gente reciba a Cristo como Salvador solamente, sino también como Señor. Y mucha gente pasa pensando como obtener algo de Cristo para no irse al infierno, pero se olvida que hay una pequeña cláusula que nosotros no solamente recibimos a Cristo como Salvador, sino que tenemos que recibirlo como Señor de nuestras vidas. Y a mí me acuerdo mucho una vez cuando una prima vino a la iglesia nueva esta, y en una escuela dominical también, hicieron el llamado, pasó adelante, hizo la oración de fe, pero los hermanos y todos nosotros los fuimos a abrazar, hermano, ahora por fin somos hermanos. Pero resulta que yo le pregunté: oye, ¿qué sentiste cuando fuiste y recibiste al Señor en tu corazón? Le dije yo. No, nada, me dijo. Yo hice una oración y repetí y eso. Pero oye, le decía yo, tú eres ahora parte de la familia. Sí, me dijo. Qué bueno, qué bonito, me dijo. Pero resulta que lo recibió como Salvador nomás, no como Señor. Y eso nos enseña la Biblia. La Biblia enseña que tenemos que recibirlo como Señor y Salvador. De lo contrario, se producen falsos convertidos. Y es importante que nosotros entendamos esto, que no debemos ir solamente para que Jesús nos salve, sino que también para que lo obedezcamos. Eso es sumamente importante cuando nosotros entregamos. Por lo tanto, todo nuevo convertido debe venir a Cristo por completo, tanto como Señor como para Salvador. La palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, hermanos, la fe salvadora siempre va a tener que producir frutos de arrepentimiento. Nos va a llevar siempre a obedecer, hermanos. Quizás no de manera perfecta, quizás no de manera, quizás es una obediencia en unas primeras etapas, por así decirlo, imperfecta.
pero siempre nos va a llevar a obedecer la palabra del Señor. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Es por eso que nosotros tenemos que predicar el Evangelio completo. Cuando hablamos de que hacemos el llamado, nos hicieron una clase magistral la otra vez, un pastor, donde tenemos que hablarle acerca del pecado, de que estamos condenados si no tenemos a Cristo, y que vamos directamente al infierno si no dejamos el pecado y recibimos a Cristo. Y luego Cristo viene, nos da de su Espíritu Santo y comienza esa obra transformadora cada día en nosotros. Y lo sigue haciendo, ¿o no? El arrepentimiento, por ejemplo, no es algo que hicimos la primera vez, sino que es un estilo de vida, de día tras día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero volvamos nuevamente a Timoteo, en la siguiente diapositiva. Antes que viniera Pablo y lo tomara a Timoteo, el Señor ya estaba obrando en la vida de Timoteo. ¿Y cómo lo hizo? A través de dos personas. Eunice, la abuela, y Loida, su mamá. Fíjese que el Señor utiliza a estas dos mujeres que desde niño empezaron a ministrar la palabra del Señor a Timoteo. Y en Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe, hablando Pablo, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice que aquí enfatiza el nombre de la mamá, una mujer judía creyente, y el papá que no era convertido, porque no habla que el papá se convirtió, sino que habla que fuera griego. Es más adelante habla de que Timoteo no fue tampoco circuncidado. Por lo tanto, el padre seguramente no permitió que lo circuncidaran como un judío. Y la que influyó directamente fue la madre y la abuela. Y que el Señor bendiga a las mamás y a las abuelas que se esfuerzan en entregarle el mensaje del Señor a esta nueva generación. Que el Señor bendiga a las abuelitas, a los abuelos, a las madres y a los padres que están. Fíjese que, hermano, qué importante. Yo recuerdo a mi abuelito Rolando. Mi abuelito Rolando, él quizás no tenía mucho conocimiento, pero ¿sabe que él todos los domingos lo que hacía? Él pasaba a recoger a todos los nietos en un furgón azul. Iba por cada una de las casas y lo llevaba a la escuela dominical. Oiga, yo tengo tan buenos recuerdos de esos momentos, porque ahí yo, por primera vez en mi vida, comencé a familiarizarme con las historias de la palabra del Señor. Y qué importante, hermano, que podamos hacer esa labor. Quizás no todos podamos hacer eso con nuestra familia, pero sí lo podemos hacer en el hogar, a través de una historia bíblica, a través de un versículo bíblico, ¿cierto? Y el verso 2 del capítulo 16 de Hechos dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué daban buen testimonio? Porque este varón, Timoteo, había sido convertido a través de esa predicación en el hogar, de esos cultos familiares. Muchas veces hoy en día se ha perdido eso, de hacer los cultos familiares, de enseñanza de la palabra del Señor, o simplemente de hacer una lectura bíblica. Qué importante, hermanos, que recuperemos esas cosas que hemos perdido y que son tan importantes en el hogar para que las futuras generaciones podamos aprender más de la palabra del Señor. En 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, esa fe sincera, ¿cierto?, que hay en ti,
la cual habitó en primera instancia, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo a Timoteo cuando le escribe esta carta. Hermanos, esa fe no fingida, esa fe sincera. Y fíjense que, ojo, que la fe no se transmite en forma automática. No porque usted es creyente, nuestros hijos van a ser creyentes. No, no es que se hereda la fe, sino que se transmite la fe. Hay una promesa claramente de la parte del Señor. Y usted puede ser el mejor papá, pero así también los hijos, usted puede hacer lo mejor que pueda, hermano, muchas veces. Pero a veces nuestros hijos quieren ir por su propio camino. Y es que, amados hermanos, muchas veces nuestros hijos toman decisiones porque ya empiezan a crecer y empiezan a tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos enseña que en la medida de lo posible, nosotros como creyentes, pongamos todo nuestro esfuerzo de nuestra parte en poder proveer la palabra del Señor, así como a Timoteo, en la siguiente diapositiva le dice Pablo, en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos, es importante que más allá que nuestras experiencias, continuemos nosotros entregando palabras del Señor. Porque la transformación de nuestra familia depende de las Escrituras y del Espíritu Santo. Fíjese, yo en el momento de pandemia, yo me acuerdo que están los niños más pequeños, estábamos todos encerrados, ¿cierto? Y en un momento yo le hablaba a mi hijo Roberto, el mayor, le hablaba acerca de la palabra del Señor, la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que es importante el Espíritu Santo de Dios? Porque muchas veces nosotros podemos insistir en darle la palabra del Señor una y otra vez y podemos llegar a ser hasta cargantes, ¿cierto? Odiosos, como dicen algunos hermanos, y ya me venía a hablar de la misma cosa de siempre, dicen los niños. Pero Dios tiene un tiempo y el Señor obra. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Jamás. La palabra de Dios está sembrada en ese corazón y en algún momento, en el tiempo de Dios, va a dar fruto, va a germinar. Pero en el tiempo de Dios, muchas veces nosotros queremos apresurar ese tiempo. Y yo estaba en esa situación y le decía, pero hijo, mira, acá la palabra de Dios es clara. Si tú no recibes a Cristo como Señor y Salvador, oye, hay una condenación. Está claro. Y le di a un versículo, otro versículo, le enseñaba y de repente siento la amonestación del Señor que me decía, pero ¿por qué quieres hacer una obra tú que es únicamente mía? El Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento siento la reprensión del Señor. No porque estaba haciendo algo malo, estaba leyendo la palabra del Señor. Pero no había entendido que hay tiempos de Dios y que el Señor en su tiempo iba a florecer esa palabra del Señor en él. Y hablé con él, le dije, hijo, mira, yo te voy a dejar al Señor nomás. Porque yo le decía, era como chistoso, pero yo le decía, hijo, ¿y tú te preocupas que hay un infierno realmente? No, me dijo. Como diciendo, no estoy ni ahí, una cosa así. Pero hijo, tú sabes que ahí el gusano no... siempre está ahí en un lugar de tormento. Pero te preocupas, ¿de verdad que no te preocupas? No. Entonces, cuando yo siento esa voz del Señor, yo le pedí perdón al Señor. Y le dije, hijo, yo te voy a dejar en las manos del Señor. Voy a orar por ti. ¿Y saben qué? Pasan las semanas, no me recuerdo si pasaron meses.
Y empecé a orar al Señor. Igual le leía la palabra porque hacíamos cultos familiares con mi señora. Y de repente una noche el muchacho se acerca y me dice, papá, quiero hablarte de algo. Yo le dije, sí, pues hijo, yo estaba leyendo la Biblia ahí abajito y estábamos los dos solos. Sí, hijo, siéntese, le dije. Papá, ¿sabes qué? Me dijo, me siento pecador. Y yo dije, gloria a Dios, porque esta convicción de pecado lo hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y yo le dije, ya hijo, cuéntame más. Dijo, ¿sabe qué? Siento que le fallo mucho a Dios, me dijo. Y me siento malo, me dijo. Yo dije, gloria a Dios. Y en ese momento, hermano, pude presentarle a Cristo. Y ¿sabe qué? Yo ahí he empezado a ver cómo el Señor ha orado. Pero fue en el tiempo de Él. No fue por la insistencia mía, sino que fue en el tiempo de Dios. Y qué importante, hermano, qué importante es que podamos entender que el Señor tiene su tiempo y que su Espíritu Santo actúa solamente cuando Él quiera. Quizás va a ser por usted, quizás va a ser por otra persona, que el Señor le va a hablar a su familia, a sus hijos, pero usted siga orando, siga clamando al Señor. Quizás usted tiene un familiar que ha sido duro por años, pero el Señor va a obrar en ese momento, en algún momento el Señor lo va a hacer, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Timoteo tuvo el privilegio de poder escuchar, de oír la palabra de Dios de labios de su madre, de su abuela. Es por eso, hermano, qué importante que desde la niñez nosotros podamos fomentar la palabra del Señor. Porque en Deuteronomio 6, del verso 6 al 7, dice, y estas palabras te mando, yo te mando hoy, estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, en todo momento, toda instancia. Proverbios 22, 6, ¿cierto? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, en el discipulado del hogar, hermanos, quiero hacer un disclaimer aquí. El discipulado, hermanos, no se mide por la perfección, sino por la dirección. No se mide en que usted y yo seamos perfectos, porque no lo somos. No lo somos, ninguno de nosotros es perfecto. Muchas veces también nos caímos y los niños lo ven, la familia lo ve, ¿cierto? Y muchas veces, no sé usted, pero hay veces que yo siento como que en el hogar como que a veces estamos al debe. Ya sea porque un hijo aún no se ha entregado al Señor, o como decía, quizás no es el tiempo del Señor, o un familiar no se ha entregado a Cristo. Pero como que a veces uno piensa que no hemos hecho buen el trabajo. Como que hay una especie como de culpa que a veces nos embarga. ¿Y por qué? Porque a veces, hermano, aquí estamos con cosas. Muchas veces gritamos, ¿cierto? Como estamos ahí, como está en la foto ahí, que muestra. Le gritamos los carros chicos. Y nos exasperan, pues, hermano. Y pecamos también. Y pecamos contra ellos también. Pero ¿sabe qué? Y qué importante, hermano. Por eso que el discipulado no se mide de que usted sea perfecto. Sea un hombre o una mujer perfecta. No, porque todos nosotros tenemos pies de barro. Todos nosotros. Hasta el más santo. Hoy día uno hermano Gino nos hablaba, decía, que el Señor haya elegido a Pedro. El que cortaba, llegaba, alguna cuestión y cortaba la oreja, así. Uy, casi se me sale. Cortaba la oreja, ahí las pilas. Cortaba la oreja, casi corto la... Cortaba la oreja inmediatamente, hermano. Y era sumamente impulsivo el hombre. O a Pablo, también. Entonces,
De hecho, Pablo, él llega un momento a decir en una de las cartas, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, si usted ve a cada uno de los personajes bíblicos, va a ver que tienen fallas. No son perfectos. Ninguno de ellos. Ni Abraham, que hizo pasar a su mujer ahí como su hermana. Oye, hermano, si el único perfecto es Cristo. El único perfecto es Cristo. Y es importantísimo, hermanos, que cuando nosotros pecamos con nuestros hijos, aprendamos a pedir perdón. Eso es parte del discipulado. Y cuando nosotros fallamos y pedimos perdón, ¿qué mostramos? Ahí están en las diapositivas. Cuando usted pide perdón, no es que se resta autoridad. Porque muchas veces decimos, no, es que me va a restar autoridad. No. Sino que cuando usted y yo pedimos perdón, primero estamos enseñando que la palabra de Dios nos gobierna. A mí me pasa que muchas veces, yo cuando hago algo un poco mal, mi hijo inmediatamente me dice, oye, pero ¿por qué estás actuando así? No, la palabra de Dios me dice que tenéis que tratar, por ejemplo, a mi mamá como vaso frágil. y yo tengo que agachar el mollo, ¿no? Porque claro, muchas veces yo peco también, de esa forma. Y mis hijos me están corrigiendo. Y no por eso soy mejor o peor padre. No, porque yo también no estoy por encima de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene que gobernarme a mí. Y el hecho de que yo reconozca mi pecado a través de mis hijos, hermano, me enseña también que el arrepentimiento es parte de la vida cristiana. Muchas veces nosotros queremos ser perfectos y le pedimos incluso perfección a nuestros hijos. Y nosotros no somos perfectos, amados hermanos. Y eso, pedir perdón, es una lección tan importante como el mejor discipulado de escatología que usted puede hacer. Porque usted está enseñando con la vida, a través de su comportamiento. Usted está diciendo, ¿sabe qué, hijo? Yo no soy perfecto, yo me equivoco. Y tengo delante de Dios pedirle perdón a usted y al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ese era un disclaimer aparte. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y aquí, después, fíjense que el Señor ya estaba obrando en Timoteo a través del discipulado que recibió de su familia, de su mamá, de su abuelita. Y aquí entra en escena la mentoría espiritual de Pablo, donde hay un discipulado también con la vida, que involucra tanto la doctrina bíblica como la forma de vivir. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Era su hijo espiritual, Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A mí me encanta también la versión de NTV, que dice, por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera que sigo a Cristo Jesús. Él recordará la manera que sigo a Cristo Jesús. Así como lo enseño en todas las iglesias y en todas partes. Fíjense que el modelo que estaba enseñando Pablo era mi proceder en Cristo. En Cristo. O sea, el modelo no es que era Pablo, sino que era Cristo en mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera reflejar a los demás. La vida de Cristo en nosotros. Ya no es que me miren aquí Roberto Peñailío, no, que tengo tanto y mis títulos y toda la tontera que muchas veces tiramos al aire. Porque eso no sirve. Es la palabra de Dios viva en nosotros. Ese es el modelo de Pablo.
Bendito sea el nombre del Señor. Y tiene que ser un discipulado visible. En 2 Timoteo 3, del 10, que es el texto base, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito. Doctrina y conducta. Lo que Pablo creía era lo que enseñaba, pero también la conducta de él. Así como dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Se da cuenta? Como que Pablo dice, imítenme a mí porque miren, este es el modelo perfecto, Cristo. Bendito Dios. No me miren a mí, miren a Cristo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Propósito y fe, las motivaciones son profundas. Y esta es la confianza del Señor. Longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué es lo que es longanimidad, hermano? ¿Usted sabe? Yo tuve que buscarlo, no sabía yo. Longanimidad es constancia, es no darse por vencido, es continuar a pesar de las dificultades, hermano, y así como muchas veces es la vida cristiana. Muchas veces tenemos que seguir adelante, adelante. A veces el camino parece pura neblina, como los fuegos artificiales que fueron en Viña. No se ve nada, hermano. Se ven puras nubes que emiten colores. Humo. Ay, qué terrible. Yo fui uno de los que fui. Ay, a ver. Prometiéndole a mis hijos un espectáculo inolvidable. Y así también a veces la vida cristiana, hermano. Dice, no, pero si viera, Señor, yo voy con toda la fe y de repente nos pasa una prueba ahí y nos tira la lona. ¿Pero qué nos pide el Señor? Es fidelidad. A pesar de la prueba, a pesar del problema, a pesar de la enfermedad, a pesar de las dificultades de la vida, ser fieles a Cristo. Y aquí está usted. ¿Por cuántas ha pasado, hermano, hermana? ¿Por cuántas dificultades, procesos? ¿Y está aquí porque usted es una persona fuerte, poderosa? No, porque la misericordia de Dios es tan grande con nosotros que nos ha sostenido. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que no hay vanagloria. Todo lo hace el Señor en nosotros, en usted y en mí. Bendito sea el Señor. Persecuciones y padecimientos. ¿Cuántas veces quisiéramos que no hubiese, cierto? Que nos ahorrara esa parte del Señor de nuestras vidas. Pero no es así. Pablo sufrió en lugares, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. En todo lugar donde iba, Pablo te daba con persecución, hermano. Persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y el verso 12 de 2 Timoteo 3 dice, esto va para nosotros. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros cuando les hablamos a nuestra familia, a quienes vamos a discipular, no podemos omitir este punto. No, es que si tú vienes a Cristo te va a ir bien, vayas a tener un buen auto, una buena vivir, el Señor va a arreglar tu casa. No, no es solamente eso. Sí, Dios lo hace, pero no puede omitir este punto importantísimo. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá como consecuencia persecución. Es inevitable. En alguna u otra forma vamos a tener persecución, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, o aquí mismo, en la iglesia. Es parte de la vida cristiana. No podemos saltarnos ese ramo. No podemos convalidarlo. No podemos decir, oh, señores, que yo ya he sufrido bastante, ahora ya no quiero sufrir más. Por favor, convalídame este ramo. No. Ojalá fuese así, ¿o no? Cuando lleguemos allá,
a la gloria. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Gloria al Señor a ese lugar, momento maravilloso. Cuando la gloria de Cristo nos venga a buscar, hermano, ahí va a estar su recompensa. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos al Espíritu de Dios que nos sostiene en nuestras batallas. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos con la avance, ya pasa la hora. Discipular con la vida. ¿Cuál era la mentalidad de Timoteo? Un verdadero discípulo, ¿cierto? La mentalidad de Timoteo no era ¿cómo me puedo yo servir de la iglesia? No. La mentalidad de Timoteo es ¿cómo puedo yo servir a mis hermanos y glorificar a Cristo? Esa es la mentalidad que debe haber en cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo servirle mejor a usted? No como yo me puedo servir mejor de ustedes, que es lo que hacen hoy día los falsos profetas de la prosperidad, que piden y piden y piden plata. No, esa no es el discipulado que enseña nuestro Señor. ¿Cómo yo puedo servirle mejor a usted? ¿Y cómo puedo glorificar a Cristo el Señor? Filipenses 2, del 19 en adelante dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. No hay motivos ocultos. Hay una motivación sincera, una preocupación genuina de poder servir al cuerpo de Cristo. Y el 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo Jesús. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay personas que buscan sermones que lo hagan sentir bien, que me emocione. Ay, no, que el sermón estuvo fome. No me gustó. ¿No ha pasado, cierto? A mí a veces me pasa. Y tengo que confesar mi pecado delante del Señor. Porque del momento que se da la palabra del Señor, usted ya sí está siendo bendecida. Bendecido por el Señor. Porque la palabra de Dios es la que transforma. No, es que cuando yo voy a servir al Señor cuando esté allá adelante. Ahí con el micrófono, que me miren. Me gusta que me miren a mí. No lo decimos, pero hay veces que en el corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Mira, yo sirvo al Señor cuando tenga tiempo. No me comprometo mejor porque tengo muchas cosas que hacer. ¿No ha pasado eso, no? Cuando tengo tiempo. Hermano, ¿va a hablar ahí? Sí, lo que pasa es que, escuchándolo usted, hermano, analizaba que la palabra del Señor dice que nos confronta. Y muchas veces cuando escuchamos una predicación, un sermón, y a nuestro oído le molesta porque nos revela nuestro pecado, decimos, no, la verdad es que no estuvo tan buena, o no me llegó. Claro, porque la palabra nos confronta con nuestras debilidades, con nuestros pecados, y ahí Amén. no nos gusta, porque nos gusta que nos adulen, nos Sí. gusta escuchar lo que nosotros queremos escuchar, pero no lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Claro, hermano. Gracias por su acotación. Y claro, y uno generalmente dice, oye, ojalá que venga este hermano, porque le toca justo a él. Y no, o a mi esposa. O a mi esposa, o a mi esposo, ahí en el caso de la hermana. ¿Cómo no vino? Justo no vino. Y no era para él. Era para usted y para mí. La predicación. Para usted y para mí. No era para su hermano que está al lado. Si él conoce nuestro corazón. El problema es que nosotros
tiene que revelar el pecado que hay en mi alma, el Señor. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Bien, vamos a seguir. El fundamento de todo discipulado, amados hermanos, son las sagradas Escrituras. No hay discipulado bíblico sin la centralidad de la palabra inspirada por Dios. Por eso decía, hermano, que no es lo que yo creo, no es el coach, no es lo que he escuchado. No, es la palabra de Dios. Por eso los maestros se enfocan en que hayan hartos versículos bíblicos. Porque es la palabra de Dios la que transforma. No es lo que diga yo, hermano, sino que es la palabra de Dios, es la que llega, la que corrompe como un martillo, así como el martillo de Thor. Como un martillo, llega hasta lo más profundo. Dice que es como una espada, hermano, hasta lo más profundo. Y discierne los pensamientos del corazón. El Espíritu Santo empieza a obrar en forma silenciosa en cada uno de nosotros. Hay un hermano que una vez me dijo, oiga, ¿sabe que una vez prediqué? Y un hermano me fue a confrontar a la salida del sermón. Me dijo, ¿y usted por qué predicó todo lo que yo hacía? ¿Quién le contó? Y claro, el hermano ya se estaba tirando a chora ahí. No, es el Espíritu Santo. Si yo no conozco, hermano, no conozco lo que hay en su interior. Y usted no conoce el mío. Todos tenemos pies de barro. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden ser sabio para salvación que por la fe que es en Cristo Jesús. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado hermano. ¿Y por qué es así? Fíjese que, no sé si he escuchado de repente, voy a contar este testimonio para aumento de fe. Y no es así. Los testimonios no son de aumento de fe. Es para contar lo grande que el Señor ha hecho. Pero lo que realmente aumenta nuestra fe es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Los testimonios? No, la palabra de Dios. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, oye, ¿sabe qué? Usted contó un testimonio tan lindo que yo me convertí. No, la palabra de Dios, la que redarguye en el corazón, es la que transforma, porque es la palabra propia, salida de los labios de Dios, es la palabra inspirada de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. En la NTV dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Toda Escritura señala a Cristo. Señala a Cristo. Y Él es el que transforma. La siguiente diapositiva, que ya estamos casi en la hora. El fundamento de las Escrituras, lo vimos, del discipulado son las Escrituras. Y hay algunas verdades ahí fundamentales. Hermano, es que la siguiente, a ver. La 6. Ahí, gracias. Todos somos discipuladores en potencia. Todos los que estamos aquí, hermano, hermana. Todos los que estamos aquí somos discipuladores, no solamente los maestros o el pastor o los hermanos que hacen clases en la escuela dominical. Todos nosotros somos y estamos llamados a poder compartir el mensaje del Evangelio con sencillez a otras personas.
Y aquí no se requiere ser experto, hermano. Usted no vaya diciéndole, bueno, lo que habla el griego, en el verbo, en la conjunción, ¿no? Hermano, olvídese eso. Usted tiene que compartir la palabra del Señor de forma sencilla, ¿no? Si es la palabra del Señor la que transforma. Es la palabra del Señor la que hace un corazón que es de piedra, lo vuelve en un corazón de carne. ¿Y cómo lo podemos hacer en lo cotidiano? Hay algunas aplicaciones concretas. Usted puede discipular en el hogar, al conversar con un amigo, al visitar a un enfermo. En la misma iglesia, en los momentos donde tenemos conversación los unos con los otros, como el día de ayer, con los nuevos creyentes, ¿cierto? Y hay unas preguntas de reflexión, y quizás debiese ser alguna pregunta que nosotros podríamos hacerlo por este año, inicio de año 2026. ¿A quién estoy formando en la fe? ¿Algún hijo, algún familiar, a una mamá, a mi papá? O quizás podríamos llevarnos como una meta así. ¿A quién podré discipular o formar en la fe este año 2026? ¿Algún compañero de trabajo? Y por otro lado, ¿qué me impide discipular? No, es que en realidad yo soy tan imperfecto, hermano. Yo no puedo. Hermano, no necesitamos ser perfectos como vimos. Solamente compartir nuestra vida y la palabra del Señor. Como conclusión, en la última diapositiva, Cristo es el centro del discipulado. El discipulado cristiano no es producir mejores personas, sino formar personas transformadas por Cristo. Esto es importante. No es producir mejores personas, no es producir copias nuestras. No, clones nuestros, no, por favor. Sino personas transformadas por el poder de Dios. El texto bíblico del día de hoy va a ser en 2 Timoteo 3, 14 al 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No sé si alguno de ustedes quiere tener algún pensamiento o alguna reflexión o alguna pregunta. Nuestro hermano está dispuesto ahí a presentar el micrófono. ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿O dar gracias al Señor? ¿Sí? No se agrupen, nada. No se peleen. Bueno, la hermana Alicia, dado que me hizo acordar de la ofrenda, va a ayudarme a pasar la ofrenda. A mí no importa.